le parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, porque entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por AM Cumbre 1400, tu radio, tu voz. Muy, pero muy buenas tardes, estimado amigo Rodrigo. Muy buenas tardes, estimado amigo Pablo. Muy buenas tardes, estimada audiencia de este programa. ¿Cómo anda usted, estimado Jorge? Ya que son todos estimados. Yo estimo que estimadamente voy a haber llegado arrastrándome. Sí, le pido que si llega a toser lo haga para el otro lado, por favor. Otro lado. Porque me parece que... Se trata de eso. Tengo la voz tomada, mi voz de por sí un tanto... Usted siempre está tomado. Aguardentosa. Hoy está un poco peor que de costumbre, igual que mi estado general. Es un poco peor que de costumbre. En la feria del libro hubo gente que me preguntó por usted, que esperaba verlo a usted en la feria, porque decía, queremos conocer a ese señor de voz aguardentosa que... de dudosa moral. Vamos a hablar, si le parece, de... ¿De que otra vez? No. A ver, yo iba a decir que vamos a hablar de traiciones, de venganzas. ¿Usted de qué quiere hablar? De premios, reconocimientos, nominaciones, de que cuando uno se esfuerza para acá, por ejemplo como hoy que llegué, como dije, arrastrándome, y eso que yo no soy incansable, porque como muy bien dijo alguna vez Felipe de Mafalda, frente a la estatua de alguien que decía héroe incansable de no sé cuánto, y él reflexionaba que decía, no, claro, si uno es incansable es fácil, el tema es cansarse y seguir. Yo me he cansado más de una vez y he seguido bebiendo. ¿Todo esto para qué? A ver, porque mucha alaraca, ¿qué quiere decir? No se haga el humilde, porque usted también sabe de lo que yo quiero hablar en este momento, muy rápido dimensionar. Muy rápido, no, porque estaba hablando hace 2 minutos. Entonces voy a ser muy breve. Nos han vuelto a nominar para el Premio Nacional Faro de Oro. Acá debería haber un efecto de aplausos, griterío, chiflido. ¿Usted quiere que alguien lo reconozca? Claro, toda la vida he buscado reconocimiento. Usted me parece que está a falto tal vez de afecto, a lo mejor le remarque el valor que usted tiene. Que alguien me quiera, que alguien me valore. Nuevamente, por tercer año, nominados al Premio Faro de Oro, que es un premio que se da a nivel nacional para programas de radio y televisión, en el rubro nuestro cultural histórico. Eso es lo que usted quería decir. Exactamente. Vamos a ir ahora a lo que a la gente le importa. Ahora lo dejo hablar. Y vamos a hablar de traiciones, vamos a hablar de venganzas. En cierta forma está relacionado con otro programa que hicimos hace ya un tiempo, cuando contamos la historia de Millamán, esa historia que tomamos de la obra Neuquén, el libro o la obra escrita por Félix San Martín, la historia de aquel cacique. En aquel momento nos enfocamos solamente en la historia de Millamán, una historia trágica que ahora vamos a tratar de hacer una síntesis, pero en realidad recomendamos que a los que les interese o les guste este tema, que escuchen el programa completo o mejor aún que lean la obra de Félix San Martín. Pero en este caso vamos a hablar de traiciones y venganza, porque vamos a hablar de la saga, en este caso de Pichi Millamán, justamente el hijo de Millamán. Hoy vamos a sumergirnos un poco en la vida de Pichi Millamán, que es una historia prácticamente de película, una historia de novela, es una historia de venganzas, de traiciones, historia de crímenes que ocurrieron en esta tierra y que nosotros podemos narrarla gracias al esfuerzo de otras personas que han hecho investigaciones. En este caso el trabajo lo tomamos de un artículo académico que se llama ¿Quién mató a Millamán? Venganza y la guerra de ocupación nacional en Neuquén, de Diego Escolar y Julio Besub. Pero esta saga que vamos a tratar de desarrollar ahora tiene todo, tiene intriga, política, choques culturales,
Y a su vez varios niveles de lectura, ¿no? Se puede hacer una lectura superficial y llegar a determinadas conclusiones o ir profundizando en esa lectura y esas conclusiones primarias pueden ir cambiando, modificándose. ¿Por qué deberíamos hablar o tal vez preocuparnos, en el caso nuestro, por la muerte de un cacique que ocurrió hace más de un siglo acá en la zona del Neuquén? Más que nada porque vivió en una época realmente loca, permítame usar esa palabra, loca para su pueblo, para el pueblo mapuche en sus diversas parcialidades. Un lugar donde la tierra en que ellos habían vivido por generaciones, de golpe todo desaparece, todas sus tradiciones, toda su cultura, amenazado por una fuerza externa muy, pero muy poderosa. Aquella década del 80 del siglo XIX, de lo que la historia nos tituló como la conquista del desierto. En realidad, cuando hablamos de conquista del desierto, campaña del desierto, estamos diciendo un eufemismo. Estamos hablando de una campaña brutal para tomar los pueblos de aquellos que habitaban la región para consolidar el control del Estado argentino sobre todo este territorio, sobre toda la Patagonia. Y Millamán, Pichi Millamán, terminó justo en el centro de todo esto. Así que tenemos a los pueblos originarios, donde la forma de vida que llevaban estaba en juego. Tenemos al Estado Nacional dispuesto a ocupar esas tierras antes que la ocuparan otros, porque era tierra que seducía tanto al Estado chileno como también a otros estados europeos. Y también tenemos un tema cultural, un tema ancestral de cómo manejaban los pueblos originarios las afrentas, los agravios, las venganzas. Todo un tema de traiciones también, guerras ancestrales que ocurrieron entre huiliches, entre pehuenches, picunches, que no solo afectaron la convivencia, sino que aparte determinaron la forma de relacionarse entre las distintas parcialidades en el futuro, de modo tal que incluso hasta le fue difícil a veces juntar fuerzas para luchar contra un enemigo común que era el Estado Nacional que avanzaba sobre ellos. Y un enemigo que se monta sobre esas diferencias en muchos casos para beneficiarse, ¿no? No solo esas venganzas eran rencillas familiares, a veces todas las comunidades quedaban envueltas en esas peleas, se veían arrastradas a esos ciclos de venganza, de violencia, de traición. A veces duraban generaciones. No se trataba solo de ganar algún enfrentamiento y ahí terminaba todo, sino que esto terminaba definiendo la vida de muchas comunidades hacia el futuro, como fue el caso de Pichi Millamán, luego, por ejemplo, de que asesinaran a sus padres. Por eso es que nosotros en el programa de hoy quisimos contar un poco la historia de Pichi Millamán, que ahora vamos a ir desarrollando, más que nada los aspectos esenciales más importantes. El trabajo que mencionamos hace un rato es bastante complejo en cuanto que no tiene una estructura muy organizada. Este es un trabajo más académico hecho para los pares y nosotros tuvimos que ordenar un poco, hacer una cronología, más que nada pensando que lo nuestro es un programa de divulgación de temas históricos y que lo queremos hacer de manera más sencilla para que la gente lo pueda comprender. Algunas veces nos resulta más sencillo, otras un poco más complicado, porque hay que ordenar justamente, como usted dice, eso, y de una manera tal de que se entienda. Hay muchas menciones, a veces hay muchos lugares. Los mismos personajes son nombrados de distinta manera cuando los nombra el quien escribe, pero cuando transcribe, por ejemplo, partes del ejército, el mismo nombre va cambiando, entonces uno tiene que, es medio un rompecabezas, ¿no? Sí, exactamente, es un rompecabezas. No está cerrada ninguna historia. Muchas veces nosotros encontramos piezas sueltas de rompecabezas y hacemos algunas conexiones, pero a veces nos damos cuenta que nos faltan piezas. Y a veces es tarea nuestra, a veces no. Tal vez es tarea para la gente que le gustan estos temas, para la gente del futuro, que
tome lo que ya hay y lo continúe. Sí, es bastante complicado armar, y especialmente cuando lo que hay escrito no tiene una cronología exacta que nos sirva a nosotros como para poder narrarlo. En este caso vamos a arrancar directamente diciendo que Pichi Miyaman fue asesinado. Vamos a empezar contando el final y después vamos a hacer todo el desarrollo de por qué fue asesinado, y hay varias teorías. Una es que fue traicionado por su propio pueblo. De hecho, en realidad lo mataron, lo asesinaron personas de su misma parcialidad. Pero también hay algunos que opinan que en realidad Pichi Miyaman se volvió desechable para el gobierno argentino, para el ejército, que sus habilidades como guía, su conocimiento de la tierra y la gente, en algún momento, cuando ya la campaña denominada El Desierto fue o estaba finalizando, ya esas habilidades dejaron de ser relevantes. Entonces es como que, bueno, ya está, no sirvió. Es una realidad dura, pero usted sabe, estimado Jorge, que el colonialismo es brutal. Como dijimos, Toma lo que necesita y desecha lo que queda de ello cuando ya no lo necesita. No ha cambiado mucho. usted dice, la historia de Pichi Miyaman es un relato complejo que se entrelaza con las políticas de guerra, alianzas y traiciones en el contexto de la expansión del Estado argentino, como dijimos, pero también estuvo en el epicentro de conflictos que moldearon el destino de las comunidades mapuches en el Neuquén. No solo en el Neuquén, también ocurrieron del otro lado de la cordillera, en Chile, en el sur de Mendoza. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de las guerras pehuenches, de las cuales hemos hecho algunos programas. ¿Se acuerda cuando hicimos, por ejemplo, aquel programa doble sobre el asesinato del cacique Ñeicum? Cacique que fue muy famoso, no solo por los episodios de las guerras pehuenches, huiliches, allá a principios del siglo XIX, en el norte neuquino, en el sur mendocino. También fue famoso porque fue el cacique que parlamentó con San Martín. Claro, exactamente, ahí en el fuerte San Carlos, cuando San Martín decide organizar la campaña. La epopeya del cruce de los Andes. Necesitaba como estrategia de desinformación hacer creer a los españoles que iba a cruzar por el sur de Mendoza. Y para eso hizo todo un aspamentoso parlamento, donde concurrieron más de 2.000 personas entre soldados y los originarios de la Familia, tribu. como dicen, gente de lanza y la chusma. Claro, entre guerreros y chusma. Chusma le dicen a los que no pelean. En ese episodio lo nombramos a Ñeicum, pero también en otro episodio donde mencionamos cómo fue asesinado y cómo su asesinato derivó en un justamente ciclo de venganzas, porque cada vez que asesinaban a un cacique, la cosa no quedaba ahí. Empezaba todo un ciclo de venganzas donde quedaba muchas veces envueltos, en el caso del virreinato, las autoridades coloniales, o en el caso de Producido luego de la independencia, quedaban comprometidas las autoridades del gobierno argentino. Y a veces a lo largo de generaciones duraban eso. Exactamente. Las consecuencias de esos asesinatos lo vivían los nietos, como fue tal vez en el caso también de don Pichi Miyaman, cuyo padre, porque no contamos todavía esa historia. No, porque acá estamos hablando de 3 generaciones de Miyaman, por eso arrancamos con las guerras pehuenches. Necesitamos dar el contexto de eso. Usted sabe que allá pasando la mitad del siglo XVIII, más o menos para tener un contexto entre 1760 aproximadamente, hasta fines de ese siglo XVIII, la frontera del sur de Mendoza y el norte neuquino fueron escenarios de conflictos conocidos genéricamente como las guerras pehuenches. Esos conflictos involucraron a muchos grupos que incluían pehuenches, huiliches, ranqueles, y los involucraba en una compleja red de alianzas y enemistades que frecuentemente estaban influenciadas por las políticas coloniales españolas.
también en ese momento se daba una situación, la fundación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, que hizo que, por ejemplo, toda la parte de Cuyo, que dependía de Chile, pasara a depender del Virreinato del Río de la Plata. En ese contexto encontramos al primer Millamán, o sea, mucho antes de Pichi Millamán, que es el que nos trae convoca hoy exactamente a hacer este programa. Posiblemente sea el abuelo de Pichi Millamán. Era este Millamán aliado de los pehuenches de Malargüe y de Barbarco. En ese momento Malargüe era más Malalgüe, después fue derivando en Malargüe. Este cacique Millamán es mencionado en informes de la época como un líder importante de la región. En 1787, un cacique huiliche de nombre Yanquetruz atacó las tolderías de Millamán como represalia por las alianzas con los españoles. Este ataque formó parte de una cadena de venganzas que eran las características de las relaciones entre las distintas parcialidades de ese periodo y que luego se prolongaron en el siglo siguiente. Después tenemos otra mención de Millamán en el año 1788, cuando el comandante Francisco Esquivel Aldao visita la zona de Tricomalal, donde es recibido por capitanejos de Millamán y también otros caciques. Estas reuniones, estas interacciones un poco reflejan esa diplomacia fronteriza y la estrategia también de los líderes de los pueblos de la región en respuesta a las políticas coloniales. Hemos hablado en algún momento de los caciques gobernadores. Es interesante también para analizar esas políticas de alianzas, cuándo convenían, cuándo no convenían. En realidad, esos caciques gobernadores eran autoridades designadas, entre comillas, designadas por los españoles, como parte de esa política de alianzas. Muchas veces las parcialidades originarias tenían problemas entre ellas y el verse aceptado por la autoridad colonial española reforzaba esa autoridad. Entonces ellos buscaban ser nombrados caciques gobernadores, que efectos prácticos no tenían mucha influencia sobre la gente a la cual ellos supuestamente gobernaban, pero sí ante las negociaciones con las autoridades españolas. Cuanto a una dificultad conjuntamente con esa gente, podían recurrir al gobierno diciendo: este gobernador está teniendo problemas con esta parcialidad. Y ahí tenía que intervenir. Sí, muchas veces, justamente a raíz de esos pactos, de esas alianzas, las autoridades españolas que buscaban eso más que nada para tener buenas relaciones, pero no les queda otra que intervenir militarmente apoyando una parcialidad, cuando esa parcialidad que ellos reconocían como la interlocutora ante ellos, la reconocían nombrando justamente los... Acá estamos saludando a Montanaro, que pasó justo... La gente sabe que tenemos el vidrio y ahora vemos a la gente en la calle. Pablo Montanaro debe estar feliz porque ayer ganó Vélez, nos ganó a nosotros. No diga nosotros estando yo aquí. A nosotros los del rojo. Por eso. Pablo me sacó de tema. Sabe que este cacique Millamán, allá en el año 1799, este primer cacique Millamán del cual estamos hablando, es asesinado justamente en el marco de estas venganzas entre parcialidades, que muchas veces, por ejemplo, no se perdonaban el haber sido reconocidas por autoridades españolas. Entonces empezaban estos conflictos. Eran piezas más en el complejo entramado que definía las relaciones entre las comunidades, que ya de por sí tenían tendencia a tener problemas entre ellos. De ahí vamos a saltar al segundo cacique Millamán, que es el padre de Pichi Millamán. De quien, como dijimos al principio, hay un programa muy interesante. En YouTube lo puede encontrar en la página de Esa es otra historia, si no me equivoco. En el canal de YouTube de Más Neuquén, Esa es otra historia, Neuquén
pueden poner directamente en Google y les aparecen todos los programas, o si no, directamente ponen Millaman y encuentran directamente ese programa, porque creo que... ¿No hay otra mención en YouTube? Creo que, no sé si no hay otra mención, pero si ponen esa palabra creo que aparece primero. Ya vamos a saltar al segundo cacique Millamán, porque ya hablamos justamente del asesinato de este primer cacique Millamán en 1799. Y saltamos a la década de 1870, donde tenemos probablemente al hijo de este cacique. Digo probablemente porque el estudio no lo puede afirmar, es una suposición que hace. Entonces nosotros tenemos que también suponer. Tenemos en 1870 a este segundo Millamán, que ya era anciano, que a su vez es padre de Pichi Millamán. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir este programa que habla de venganzas. Vamos a continuar la historia de los Millamán hasta llegar al desenlace de Pichi Millamán, si a usted le parece, justamente con un tema que habla de venganza. Voy a brindar hoy en particular, porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. No te dolió verme asustada, voy a morderte la cara y ya espera que poco a poco te mueras. Y ahora que no pidas ayuda, nadie te va a escuchar, así que ni lo intentes. Todo es